días de la caída del dictador Nicolás Maduro y Cilia Flores, y así está la ciudad de Caracas, llena de carteles que piden el regreso de este matrimonio. Son carteles, murales, vallas, como se le dice en Caracas justamente, y se han extendido por toda la capital con estas fotografías, con mensajes que van desde "los queremos de vuelta" hasta "liberen a Maduro y Cilia", distintas vallas publicitarias en la capital venezolana se han visto con estos mensajes en las últimas semanas. Free Maduro y Cilia es el escrito que vemos en esta torre. Maduro y Cilia, bring them back, el escrito, bueno, que han puesto en las paredes de distintas zonas en la capital venezolana. En el centro de la ciudad, una pancarta colgada de esta torre en el complejo de Parque Central con el lema "liberen a Maduro y Cilia". Lo escriben en español y en inglés. Bring them back, el hashtag que vemos también en esta valla tecnológica, "los queremos de vuelta", "liberen a Maduro", "liberen a Cilia". Así está la capital venezolana, 20 días de la caída del dictador Nicolás Maduro. Hasta el momento se ha confirmado que siguen habiendo más de 700 presos políticos en Venezuela. Desde el 2014 se registraron 18.739 detenciones políticas. El Foro Penal ha asistido gratuitamente a más de 14.000 detenidos hoy excarcelados y otras víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Pero bueno, además de los presos políticos, más de 10.000 personas siguen sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad, como el caso de Nélida Sánchez, una ciudadana que sigue estando presa en el helicoide. Nosotros estamos en conversación con su hija Gabriela Hernández para conocer, por supuesto, todo lo que se sabe sobre Nélida. Gabriela, buen día, te damos la bienvenida. Sí, muy buenos días y bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí hoy. Bueno, tú estás desde Buenos Aires, imaginamos que con muchísima expectativa, a cada rato con el teléfono en mano, a ver qué se sabe de tu mamá, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, desde el 8 de enero, cuando se produjo la rueda de prensa por parte de Jorge Rodríguez asegurando que iba a ocurrir la excarcelación de un gran número de presos políticos, creo que, bueno, todos los familiares que tenemos presos hoy por hoy todavía en Venezuela, incluso los que ya salieron, pues hemos permanecido en una vigilia permanente. Pues sí, importante lo que dices porque sabemos que afuera de las cárceles, de forma presencial están haciendo estas vigilias en Caracas. Tú te sumas a ella desde Buenos Aires. Sí, es correcto. Yo creo que, bueno, es evidente la necesidad que tenemos todos por tener nuevamente a nuestros familiares que son inocentes y que están injustamente privados de libertad. Y yo creo que eso es lo que estamos demostrando como grupo y que seguiremos haciendo indiscutiblemente hasta que no quede ni uno solo tras las rejas. Gabriela, para aquellos que no conocen el caso de tu mamá, quisiera que nos relates, nos actualices, ¿no? Los cargos que se le imputaron, ella está en el helicoide. ¿Qué puedes contarnos de tu madre actualmente? Sí, en el caso de mi madre es detenida en agosto del 2024, básicamente en un contexto postelectoral en Venezuela, y bueno, y es detenida únicamente por ser activista de derechos políticos y por ser coordinadora nacional en una ONG que fue la encargada de formar a los fiscales electorales que estuvieron postados en las mesas de votación el 28 de julio. Por esta razón, mi madre fue detenida utilizando para ello pues un ardid mediante el cual primero detienen a un familiar y lo obligan a comunicarse con nosotros y decirle que había sufrido un infarto. Y cuando mi mamá va ingresando al hospital junto a mi abuela, es detenida, básicamente. Wow. Y 72 horas después de esto, ya mi mamá había sido imputada por 5 delitos: terrorismo, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir e incitación al odio, y hasta el día de hoy, pues está encarcelada, perdón, en el helicoide. ¿Qué conoces de la situación de ella en el helicoide, Gabriela? ¿Tu mamá tiene alguna necesidad especial? ¿Estas mismas le son tratadas? ¿La alimentación en la celda en la que está? ¿Qué sabes de su situación en el helicoide?
Sí, en el caso de mi madre y en el caso de todos los presos políticos, es decir, recordemos que en Venezuela ha habido un número importante de muertes de presos políticos que estaban en custodia del gobierno, precisamente por lo del déficit, de las deficiencias que tiene el sistema penitenciario eh, para tratar a las personas que están bajo su Bajo su control, claro. cuidado. Sí. Sí. En el caso de mi mamá pasa exactamente igual. Mi madre es una persona que ingresa al helicoide con enfermedades preexistentes, que nosotros incluso llevamos todos los informes médicos de mi mamá a tribunal, bueno, para tratar de instar una medida humanitaria que no ni siquiera fue respondida. Mi mamá es una persona que estando dentro del helicoide ha tenido al menos 3 o 4 crisis hipertensivas, diferentes infecciones urinarias, gastrointestinales y respiratorias. Mi mamá es una persona que tiene más de 9 meses esperando que le sea aprobada una operación para remover una vena de sus piernas, porque mi mamá es una persona que tiene insuficiencia venosa periférica crónica y que representa un alto riesgo de trombosis, por lo cual incluso dentro del helicoide, esto fue un doctor que la evaluó, Ujú. recomendó que fuese operada y no se ha hecho. ¿Tienes miedo por la salud de tu mamá? Sí, claro. O sea, yo creo que, es decir, y lo hemos visto, si a mi mamá le da un trombo en una de sus piernas, no va a haber tiempo para sacarla y trasladarla a un sitio, porque los primeros auxilios que le brindan no son los adecuados. Entonces, es evidente que nosotros vivimos diariamente, pues, con esa preocupación. Además, a mi mamá, estando en el helicoide también, se le fue diagnosticado un síndrome de estrés postraumático y evidentemente depresión e incluso está medicada psiquiátricamente Sí. y todo esto lo hicieron dentro del helicoide. Claro, esta depresión le surgió desde su proceso de estar allí presa, de estar recluida. ¿Y puede tener acceso a la medicación, Gabriela? ¿Cómo hacen para suministrársela? Sí, en el caso de la medicación se la compramos nosotros, la gran mayoría. Eh, Quizás por ahí, eventualmente cada 4 o 5 meses, el helicoide pone a disposición una caja o algo por el estilo. Pero nosotros hemos proveído Mm. todas sus medicinas desde que ella fue detenida, básicamente. ¿Y en la celda en la que está, conoces las condiciones? Eh, yo no he podido ir al helicoide por razones obvias, sin embargo, bueno, el conocimiento que obtengo a través de mi hermana y de mi abuela, que son las personas que están autorizadas para ir a visitar a mi mamá, es que, bueno, es que al final recordemos que el helicoide no iba a ser una cárcel, el helicoide, cuando se crea el helicoide, iba a ser un centro comercial, entonces evidentemente eso no está concebido para ser una cárcel y no fue remodelado nunca para hacerlo. Entonces al final mi mamá convive en un pasillo con algunos cuartos, por lo que entiendo, y cada cuarto es una celda que aloja pues la cantidad de reclusas, 4, 5 o 6 reclusas, dependiendo del número que haya, porque entran y salen de distintas causas relacionadas o no a la política propiamente como personas de oposición. Ok. Y bueno, son celdas sin ventanas, evidentemente, en el Mm. caso de mi mamá, una puerta pequeña que durante mucho tiempo se mantenía cerrada todo el día, eh, visitas a una cancha que está en el helicoide, una cancha es como un patio cubierto que tienen en el helicoide, que en un momento era solo 2 veces por semana, 30 minutos, Wow. es decir, una hora a la semana, que Sin no ver era la luz nada, del día, digamos, toda la es semana correcto. prácticamente. Y yo lo he dicho, mi mamá, una de las primeras cosas que nos pidió que le llevásemos cuando pudimos llevarle paquetería fue un reloj, por ejemplo, porque para poder saber Wow. cuándo era de día y cuándo era de noche, porque estando dentro de la celda no era posible saberlo. Mi mamá no sabe cuándo llueve, por ejemplo, al menos que le digan pues las custodias o algo por el estilo, porque no lo sabe. ¿Y sabe actualmente el movimiento que hay en el país con la extracción de Maduro? Sí, claro. O sea, yo creo que lo más probable es que en el helicoide, las personas que estaban en el helicoide fueron una de las primeras que supieron que algo estaba pasando por su cercanía con los sitios donde ocurrieron los bombardeos en Caracas, básicamente. Claro. Y desde entonces, bueno, ellos digo, quienes están allí en el helicoide, están conscientes del proceso que estamos viviendo, están conscientes de que, bueno, de que ha iniciado un proceso que aunque está siendo sumamente lento, Sí. que incluso ayer lo veíamos en la conferencia de la Organización de Estados Americanos, en la reunión,
cómo se denunciaba esto, la lentitud con la que se está llevando el proceso, pero es un proceso que está ocurriendo. Claro. Entonces, bueno, ellos permanecen allí con mucha fe y esperando que les toque su turno, como quien dice. ¿Sientes que le ha cambiado el ánimo ahora, después de todo lo que está pasando en enero? Sí, bueno, me dice mi hermana que sí. Yo creo que evidentemente ya después de 2 semanas comienza un poco otra vez la angustia por no saber si efectivamente le toca o no le tocará, pero todos están muy optimistas. Mi madre específicamente está muy optimista. Ella todos los días se arregla y se viste y está lista por si la van a buscar para sacarla. Wow. Mañana es su cumpleaños. Y bueno, Wow. y nosotros seguimos con fe de que estará en la casa para poder celebrar. ¿Tienes esperanza de que ya mañana pueda estar de vuelta? Me dijiste que estaba tu hermana y tu tía Mi hermana y mi abuelita. y tu abuela. ¿Esperas que puedan estar Ujú. reunidas? Mira, eso, o sea, yo continúo orando porque sea así. Ya mi mamá pasó un cumpleaños en prisión el año pasado, y evidentemente no me gustaría que vuelva a pasar, así que Claro. bueno, seguimos en oración para que entre hoy y mañana pues, nos permitan tenerla de vuelta en casa. Gabriela, y no imaginamos lo duro que es para ti como hija, por supuesto, tener que vivir esto con tu mamá, pero con respecto a tu abuela, pues vivir esto con una hija creo que debe ser también doloroso. ¿Cómo lo vive tu abuela? Sí, yo creo que evidentemente mi abuela es una persona que va a cumplir 80 años y que fue detenida junto a mi mamá y que le ha tocado vivir de primera mano todo este proceso. Mi abuela ha sido sometida a requisas a su ingreso al helicoide, ha sido desnudada, es decir, todo lo que pasan los familiares para visitar Sí. a quienes tienen allí detenidas, pues. Y Ujú. evidentemente, o sea, mi abuela prende una velita, nosotros somos muy, muy católicos como familia, y mi abuela prende una vela todos los días a la Virgen, pues orando por el regreso de mi mamá. Yo creo que sin duda para ella ha sido lo más duro atravesar todo este proceso, pero bueno, se mantiene fuerte. Yo creo que todas nosotras somos lo que somos porque sacamos muchas cosas de mi abuela, Mm. y entre eso está su fortaleza y su resiliencia. Entonces, ella va a continuar hasta que mi mamá regrese. Qué bueno, Gabriela, saber que están unidas como familia y que esperan muy pronto el regreso de tu madre. Por último, y no te quitamos más tiempo, ese mensaje que le das a las autoridades en este proceso que ustedes como familia tienen que vivir, el llamado para que vuelva tu madre, ¿cuál sería ese mensaje que das a toda la comunidad internacional? Sí, el mensaje a la comunidad internacional es básicamente que continúen alzando la voz. En Venezuela todavía existe una violación sistemática de los derechos humanos que no acaba y no acabó con la detención de Nicolás Maduro, y lo estamos viendo. Ujú. Ahí al gobierno venezolano simplemente decirles y solicitarles que por favor basta ya de la injusticia, que si quieren hablar de una verdadera transición y reconciliación entre venezolanos, parte desde la libertad de todos los presos políticos. En Venezuela ni siquiera tenemos una cifra exacta de cuántos presos políticos hay hoy por hoy, y cuántos han liberado hoy por hoy, porque todos los días tenemos conocimiento de una persona nueva que no sabíamos que era presa política. Claro. Entonces eso, es que ya basta, y que sean liberados todos. O sea, en Venezuela no deberíamos tener ni un solo preso político. Así es, Gabriela. Muchísimas gracias por tu mensaje, por tu testimonio y un abrazo grande a toda tu familia. Que vuelva muy pronto tu mamá a casa. Gracias, Gabriela, nuevamente. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes.